La redefinición de la política exterior del país se llevará a cabo con un enfoque en el derecho internacional y la crisis climática. En un nuevo mensaje publicado a través de las redes sociales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló sobre la política exterior del país y los cambios que ésta necesita. El jefe de Estado resaltó 6 puntos claves de lo que para él se debe tener en cuenta. Entre los puntos, destacó que se basa en luchar multilateralmente por superar la crisis climática, superar el marco estrecho de la Convención de Viena para tratar el problema de las drogas y abrir el país a toda investigación judicial nacional o internacional sobre violación de derechos humanos en Colombia. También resaltó que se debe tener en cuenta basar la política exterior siempre y en todo lugar en el derecho internacional, garantizar la independencia nacional y aplicar la norma constitucional que hace al presidente, como jefe de Estado, el máximo responsable de la política internacional de Colombia. Comenzó indicando que debo decir lo siguiente. La política exterior de Colombia en las últimas décadas, siempre con dignas excepciones, se enmarcó. Primero, supeditarse a toda política exterior de los Estados Unidos, incluido votar contra la inmensa mayoría de las naciones del mundo, cuando éstas enarbolaban principios del derecho internacional. Segundo, usar la sujeción diplomática a la política exterior de Estados Unidos con el fin de evitar que las graves violaciones de derechos humanos en Colombia por parte del Estado fueran investigadas por organismos políticos o jurídicos internacionales. Tercero, en algún gobierno se usó personal diplomático para perseguir policialmente personas de la oposición o en el exilio o denunciantes de violaciones de derechos humanos. Cuarto, se buscó antes que nada y como prioridad ocultar la violación sistemática de derechos humanos en Colombia, con acción o con omisión del Estado. Quinto, se buscó relacionamientos para ejecutar personas en el exterior. Nuestra política internacional se basa en: primero, luchar multilateralmente por superar la crisis climática. Segundo, superar el marco estrecho de la Convención de Viena para tratar el problema de las drogas. Tercero, abrir el país a toda investigación judicial nacional o internacional sobre violación de derechos humanos en Colombia. Cuarto, basar la política exterior siempre y en todo lugar en el derecho internacional. Quinto, garantizar la independencia nacional. Sexto, aplicar la norma constitucional que hace al presidente, como jefe de Estado, el máximo responsable de la política internacional de Colombia. Nuestra posición sobre el conflicto es clara desde un inicio hace décadas, y ha sido defendida con nuestro voto en la ONU, que ha sido en el mismo sentido que la mayoría de las naciones del mundo. Propugnamos por un acuerdo de paz que reconozca los dos estados, Palestina e Israel, su soberanía y libertad y las fronteras de 1967. La ocupación del territorio palestino debe cesar. Palestina debe ser libre. Rechazamos que las extremas derechas de los dos países lleven a las dos sociedades a un conflicto donde todos serán derrotados. Peor aún, a una conflagración mundial. Debe haber un sentido de responsabilidad también con la humanidad. La ocupación debe cesar y las acciones militares contra la población civil, porque rompe el derecho internacional humanitario. En las acciones violentas de las partes, se han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad que deben ser investigados por las justicias de los dos países o por la internacional. La población civil, ni israelí ni palestina, son responsables de esa violencia. La Autoridad Nacional Palestina ha actuado con responsabilidad. Esperamos que sus deseos de paz se vuelvan realidad. El alto al fuego debe imponerse ya, para impedir más víctimas civiles. Colombia enviará ayuda humanitaria a Gaza. Concluyó. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.